Tengan muy buenas tardes, hermanos. Hoy día jueves 13 de agosto ya estamos casi a la quincena de agosto y es un gozo para mí poder saludarles y poder estar en contacto con ustedes a través de la palabra de Dios por este medio. Hoy día nos corresponde seguir estudiando y quiero finalizar el Salmo número 55, así que vamos a leer versículo 15 hasta el 23. ¿Ya? Son 9 versículos, pero vamos a ir pasándolo tal vez un poco más rápido, pero interesante también cómo acá David concluye también con este salmo. Vamos a ver 4 puntos en estos 9 versículos diferentes para poder ahí ir analizándolo. Así que le invito a que vaya a su Biblia y vamos a dar lectura entonces a este salmo número 55, versículo número 15 al 23. Dice así la palabra de Dios entonces: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellos son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y el 23, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia estamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar tu palabra, poder abrirla, leerla y sacar de ella la enseñanza para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú siempre vas a hablar a nuestro corazón y ellas, Señor, son las que dan aliento a nuestras vidas para seguir adelante en medio de este mundo corrupto, en medio de este mundo lleno de perversidad. Pero ahí estamos tus hijos, Señor, dispuestos a seguir honrando tu nombre, alabándote, bendiciendo. Señor, queremos pedir que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y ahora que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a poder entender y comprender tu palabra. Gracias porque ella, Señor, siempre es la que va a vivificar, a vitalizar nuestras vidas, nuestros corazones y también nuestro espíritu. Te alabamos, Padre, y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, recuerda usted que la semana pasada estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el Salmo en donde David estaba ahí hablando acerca de destruirlo, ¿no es cierto?, al enemigo, cómo el enemigo, ¿no es cierto?, actuaba, la maldad que había en el corazón de ellos, ¿no es cierto?, el fraude, el engaño, y aún que era un pariente, un familiar de él, cercano, que estaba ahí acechándolo, ¿no es cierto? Mostraba también David que cómo que él no, tal vez no entendía cómo ese familiar que estaba ahí cerca, al lado suyo, cercano, amigo, consejero, podía haberle traicionado. Pero es una realidad hoy en día también. ¿Cuánta gente, ¿no es cierto? Tal vez usted mismo, yo mismo, no hemos sentido traicionado por un familiar, por un amigo que tal vez no ha traicionado, como dice la palabra, ¿no? Y acá ahora David va a mencionar 4 puntos, ¿no? En relación a la conclusión de estos de estos 9 versículos, perdón, que en el fondo siempre Dios es el que va a tomar todo en sus manos. Miren, vamos a ir analizándolo, ¿ya? Vamos a ir analizando. El primer punto entonces es pidiendo a Dios que tome venganza.
¿Mm? Eso es lo primero que nosotros debemos tener siempre en cuenta en cada situación que nos encontremos luchando o batallando contra algún enemigo. Debemos pedir a Dios que Él tome la venganza, que Él tome el asunto en sus manos. El Señor que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y esa debe ser siempre, no vengarnos nosotros, el mundo allá afuera se vengan, ¿no es cierto? Si pasa un problema con una persona y con otra, van a querer tomar la venganza por sus manos, ¿no es cierto? Y van a clamar por justicia y venganza y etcétera, etcétera. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, la venganza no viene de nuestras manos, no viene de nuestra persona, sino que viene de Dios. Y le aseguro que es la mejor venganza, mucho, 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 mucho mejor que la venganza que tal vez yo pueda planificar y hacer en contra de mi enemigo. Por eso acá dice el versículo número 15, ¿no es cierto? Que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol. Ese era lo que estaba ahí en la mente de David, ¿ya? Para su enemigo. La declaración es fuerte, es verdad, pero también se nota de parte de David el peligro que él sentía a sí mismo, y no tan solo hacia él, sino que también hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este enemigo estaba atacándole a él, pero también estaba atacando al pueblo de Dios. Y hermanos queridos, cuando te atacan a ti y me atacan a mí, es verdad que no nos atacan solo a nosotros, sino que atacan a todos los que están alrededor nuestro. Y era tan profundamente lo que había herido este enemigo a David, que David piensa de esta manera y dice, Señor, que ellos desciendan vivos al Seol, porque son personas malas, personas que no te buscan y que no quieren tener un encuentro contigo. Y aún están causando daño no solo a mí, sino que también a todo un pueblo que está detrás de mí. Era una oración fuerte, es verdad. Era una oración fuerte, pero era una oración que dejaba la venganza en las manos de Dios y no en las manos de él, como David. Que dice la otra parte del versículo, miren, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. O sea, donde ellos vivían, donde ellos radicaban o donde ellos estaban allí llevando su día a día, había maldades, ¿no? Hacían cosas malas, ¿no? Y en medio de ellos, todo lo que estaban allí, David clamó a Dios para que trajera un juicio ya severo, debido a que la maldad de ellos estaba arraigada y profundamente en sus vidas, y que causaba daño no solamente a él, sino que a todos los que estaban allí a su alrededor. Entonces acá David pide en este versículo 15, ¿no es cierto?, que Dios pueda tomar venganza, que Dios pueda tomar la venganza y no tomarla él en sus propias manos. Y aún, nada, lo que expresa ahí David, es verdad que nosotros podemos decir hoy en día a nuestros enemigos, Señor, ten misericordia de él, y que está bien que Dios tenga misericordia, pero cuando vemos que el enemigo no se quiere arrepentir y vemos que el enemigo sigue haciendo de la suya y sigue haciendo, bueno, ahí clamemos a Dios para que Él tome la venganza y Él haga lo que Él tiene dispuesto para aquella persona que está causando lo mal. Mira el versículo número 16, aquí viene la segunda parte, ¿no? Hallando descanso y confianza en Dios a pesar de los ataques del enemigo. Es verdad que el enemigo, ¿no es cierto?, va a estar siempre ahí queriendo atacarnos, va a estar el enemigo siempre ahí deseando atacarnos, pero debemos nosotros hallar el descanso, ¿no? Y un descanso que va ligado a la confianza que debemos depositar en Dios, en medio del ataque que el enemigo pueda estar haciéndonos hoy o nos vaya a hacer el día de mañana. ¿Qué dice el versículo? Mira, el 16. En cuanto a mí, dijo David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Miren qué maravilloso. En cuanto a mí, a Dios voy a clamar, a Dios voy a llevar este problema que estoy pasando, esta situación difícil, complicada que estoy sosteniendo. Y Jehová me salvará. ¿De qué? De la situación difícil que estoy viviendo, pasando hoy día. Me salvará de estos enemigos que quieren mi vida, de estos enemigos que están causando daño, temores a mi corazón. David aquí cambia abruptamente, ¿no es cierto?, de la destrucción
de sus enemigos a declarar una confianza serena en Dios. ¿Ya? Por eso dice, en cuanto a mí, es una indicación más de que él fue capaz de dejar su crisis, ¿ya? O su problema, o su situación, y sus enemigos. O sea, fue capaz de decir, ya, no me puedo seguir enfocando en estos enemigos, no me puedo seguir enfocando en esta crisis que estoy pasando, sino que en cuanto a mí, a Dios voy a orar, a Dios voy a clamar y Jehová me salvará. O sea, cambia, ¿no es cierto? Cambia aquí la actitud de estar siempre pensando y atemorizando. ¿Y qué va a hacer ahora mi enemigo? ¿Y qué están planificando? ¿Y qué van a planificar? ¿Y qué van a hacer ahora nuevo, no? Cambia ese enfoque, es decir, ya, ahora, en cuanto depende de mí, voy a clamar a Dios y voy a confiar en Él y Él me va a salvar de esta situación. ¿Mm? Dice David entonces que no se esmerará en conocer las maquinaciones, en el fondo, de sus adversarios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estamos envueltos en este tipo de situación, en este tipo de problemas, nuestra mente nos juega una mala jugada y empezamos a pensar en todas las maquinaciones tal vez que mi enemigo pueda hacer en contra de mí. Y empezamos a decir, y tal vez si todo esto lo está haciendo por esto, o si esto que pasó ahora es porque trae algo detrás y que va a hacer. Y David estaba en esa situación, pero dijo, ya basta, no puedo seguir mi vida de esta manera, sino que en cuanto depende de mí, voy a clamar a Dios, voy a orar a Él, y Jehová me salvará de esta situación, para no seguir atormentándome psicológicamente o mentalmente, ¿no es cierto?, pensando en qué maquinaciones está haciendo el enemigo que va a ir en contra de mí, sino que él dijo, voy a descansar en el Señor y lo voy a hacer y de esa manera voy a seguir mi vida. ¿Qué dice? Mira el versículo número 17. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ese fue el cambio de suite, ¿no es cierto? De quién, de David. Él ya dijo, no, ya basta, no sigo pensando más en mi enemigo, sino que tarde, mañana y a mediodía voy a orar a Dios y voy a clamar a Él, porque sé que Él va a escuchar mi voz. Ahora David, ¿por qué empieza con la tarde? Diferente tal vez como nosotros en la mañana. Recordemos que los judíos, ¿no es cierto? Ellos empiezan su día nuevo a las 6 de la tarde. ¿Ya? Es de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Ese es el día o el horario judío. Es diferente al nuestro. Por eso David empieza tarde, mañana y a mediodía. ¿Ya? Nosotros tal vez podríamos decir de mañana, Señor, de tarde y en la noche voy a orar a ti y voy a clamar a ti y sé que tú vas a escuchar mi voz. Y David lo sabía y por eso lo expresa acá en este versículo. Y sin lugar a duda que David lo hizo. ¿Ya? Y presentaba tarde, mañana, de día, de noche, esta plegaria ante Dios para que Dios pudiese actuar, para que Dios pudiese sacarle y salvarle de esa situación en la cual él estaba allí viviendo. La seguridad de David estaba arraigada en Dios y no en él, en lo que él podía hacer en contra de su enemigo. Es una dependencia sincera de Dios, demostrada en una oración constante. Y hermanos queridos, esa debe ser nuestra oración, una oración constante en medio de los problemas que nosotros podemos estar viviendo, en medio de la situación difícil que podamos estar viviendo, en medio del ataque de nuestro enemigo, orar constantemente a Dios y dejar que Dios actúe, que Dios pueda obrar en medio de esa situación difícil. ¿Qué sigue diciendo en el versículo 18? Acá David, miren, dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. ¡Qué maravilloso! ¿Ya? Redimir significa, ¿no es cierto? En el fondo, Dios compró mi alma. Dios me redimió, me cambió. ¿Para qué? Para poder estar bien al lado de Él.
Él redimirá en paz mi alma, o sea, para cambiar todo ese temor que hay dentro de mí y transformarlo en qué? En paz. Y David lo sabía, David sintió que su alma había sido rescatada, había sido redimida del temor. ¿Ya? Y ya no había guerra contra él. No había, por eso dice ahí, redimirá en paz mi alma y la guerra contra mí. Ya él dijo, no, yo debo cambiar mi enfoque. Y ahora Dios es el que va a redimir, el que va a rescatar mi alma de estos temores, de esta inseguridad, de esta tristeza, de este problema que estoy viviendo. Y Dios va a traerme la paz, la tranquilidad. Y ya voy a estar dentro de mí con paz. ¿Por qué? Porque he dejado este problema en las manos de Dios. Y eso es lo que David estaba haciendo. Miren lo que dice en la parte B del versículo 18. Aunque contra mí haya muchos, porque no era uno, había muchos que estaban en contra ahí de David. Y tal vez hoy día nosotros no tenemos solamente un enemigo, tal vez tenemos más enemigos, ¿no? La batalla continuó, aún había muchos contra David y pueden haber muchos contra ti y contra mí, pero el alma de David estaba en paz. Y eso es lo importante, hermanos queridos. Aunque hayan muchos en contra de ti, en contra de mí, o haya uno, nuestra alma debe estar en paz. ¿Por qué? Porque estamos clamando día, tarde, noche a Dios y Él va a hacer su obra. Él nos va a guiar, nos va a fortalecer y va a poner la paz dentro de nuestros corazones. Es lo que tenemos que hacer en medio de los problemas, en medio de la dificultad. ¿Qué siguió siendo David? Mira, versículo número 19 dice, Dios oirá ya el clamor de él, dice, y los quebrantará luego. ¿A quién? A sus enemigos. El que permanece desde la antigüedad. ¿Quién? Dios sabemos que es eterno. Él permanece para siempre y lo que Él promete lo cumple. Y Él va a quebrantar. David estaba confiando en el Dios eterno que escucharía su plegaria. Y hermano, ¿tú confías en Dios? ¿En que Dios escucha tu oración? Sí, Dios escucha tu oración, escucha mi oración. Y por eso debemos descansar en Él. Por eso debemos ir ante Él y presentarle nuestra queja, presentarle nuestra congoja, presentarle a aquellos que nosotros sabemos que son nuestros enemigos y que están ahí afuera haciendo daño y causando dolor a nuestra vida. Y descansar en Él y que Él ponga su paz en nosotros. Por cuanto dice, no cambian ni temen a Dios. ¿Ya? No cambian para hacer el bien. Eso en el fondo lo que David estaba diciendo. Señor, mira, yo sé que tú oyes mi oración y los quebrantarás luego tú a ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen no cambian o no quieren cambiar. No quieren hacer el bien. Al no cambiar, ellos no tienen temor de ti, Señor. Y eso en el fondo lo que David dice. En el fondo, nuestro enemigo, aquellas personas que causan daño al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a tu vida, a mi vida, son hombres y mujeres que no temen a Dios. Y esa es la palabra real. Y es triste saber que mi compañero, mi compañera, mi amigo, mi amiga, mi familiar, como David, su propio familiar, su íntimo amigo, el que lo aconsejaba y el que se aconsejaba mutuamente, ahora pasó a ser un enemigo. Y aún, peor aún, pasó a ser un hombre que no tiene, o una mujer que no tiene temor de Dios. Y por eso David acá dice, por cuanto no cambian, porque no quieren cambiar, no quieren hacer el bien, ni temen a Dios, no hay temor. Por eso no nos debiera sorprender lo que estos hombres pueden hacer. No debiera sorprenderme a mí ni a ti lo que estos hombres pueden llegar a hacer, a inventar o tal vez a planificar o ejecutar algo.
No podemos, hermanos queridos. Y aun si estos enemigos llegan a planificar, a ejecutar o a decir algo en contra de ti, en contra de mí, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios va a tomar venganza. Y no yo ni tú, sino que el Señor debemos dejarle todo y descansar en Él. Y que Dios pueda traer la paz a nuestras vidas, como decía aquí el versículo 19. 20. Y la tercera parte, miren, el actuar del enemigo de David y su fin. ¿Cómo es el actuar del enemigo? ¿Saben que el enemigo, hermanos queridos, actúa de la misma manera? No cambia sus tácticas, no cambia su forma de actuar. Siempre va a ser de la misma manera, así como actuó con David, va a actuar también con nosotros, o está actuando con nosotros. Mira lo que dice el versículo 20, dice: extendió el inicuo su mano contra los que estaban en paz con él. ¿Por qué? Porque David estaba en paz con su enemigo, con su familiar, con su íntimo. ¿Ya? Estaba en paz, hacían muchas cosas juntos, planificaron muchas cosas juntos, hacían muchas cosas juntos. Y nuestro enemigo, que hoy es, antes tal vez no era mi enemigo, no era nuestro enemigo, y estaba igual que David, y salíamos juntos, conversábamos, nos decíamos las cosas, nos contábamos, trabajábamos juntos en la obra de Dios, etcétera. ¿Ya? Mire lo que dice la otra parte: violó su pacto. ¿Cuál pacto violó? De lealtad, en primer lugar a Dios, y en segundo lugar a su amistad hacia ti, su amistad hacia mí, su lealtad hacia ti, su lealtad hacia mí. Y eso es lo que dice David acá. El enemigo de David también fue traicionero. Hermanos, lamentablemente, los enemigos que podemos tener son traicioneros. Quebrantan la relación que uno ha tenido con ellos. La relación que uno ha tenido con ellos pacífica, la quebrantan. Y han quebrantado también el acuerdo que tal vez uno puede haber tomado. Es triste, hermanos queridos, pensar eso, pero es una realidad. Y es una fotografía que muestra acá el Señor de cómo estos enemigos actúan. Son traicioneros. Y no podemos confiar en ellos. No podemos. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Aunque hoy tal vez el enemigo vaya ante ti o venga hacia mí diciendo: no, sabes que esto, lo otro, y que no, no podemos. Y es triste. Pero mi confianza y tu confianza debe estar puesta ahí en el Señor. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo número 21. Dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Imagínate. ¿Por qué? Porque así el enemigo actúa, ¿no? Su hablar es así como suave, como la mantequilla con el pan caliente que se derrite y no cuesta, ¿no es cierto? Ahí esparcirla. Eso es el sentido de lo que dice ahí. Sus dichos son como bocado, son más blandos que la mantequilla. Pero dice, miren, guerra hay en su corazón. O sea, no quieren ellos la paz, no quieren la tranquilidad, no quieren volverse a Dios. Aún tal vez pueden aparecer, como dice la Escritura en otras palabras, ¿no? En otros textos de la Biblia, sepulcros blanqueados, ¿ya? Que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Así es esta persona, ¿ya? Un sepulcro blanqueado. Por fuera se puede ver, wow, fenomenal, estupendo, bien, y que dije, y que alegre, y que simpática, simpático, etcétera. Pero su corazón es traicionero, ¿ya? Es su corazón. Por eso el enemigo muestra una cara de paz, pero su corazón traiciona. Puede venir hoy día mi enemigo o tu enemigo a ti, o a nuestra vida, o llamarnos, o venir y decir: no sabes que me equivoqué, y puede venir arrepentido y todo. Pero es así. Si no hay un verdadero arrepentimiento primero ante Dios y ante las personas que ha causado daño.
no es un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque son blandos como la mantequilla su boca, pero guerra hay en su corazón. Quieren causar daño, quieren causar dolor, quieren causar división. Mira la otra parte del versículo 21. Suaviza sus palabras más que el aceite. O sea, maquina en su mente, ¿no es cierto? Y piensa lo que va a decir, lo que va a hablar. ¿Para qué? Para que se vea como que, ay, no, si yo soy el más pacífico. Ah, no, si yo soy la persona más tranquila. Soy la persona más suave, lo suaviza, dice, como aceite, lo que piensa, lo que ejecuta. Mas ellas son, miren, espadas desnudas. Pueden verse, pueden parecerse que son suaves como el aceite, pero en el fondo sus palabras, su actuar, su proceder son como una espada. Una espada desnuda, afilada, que en cualquier momento, ¡pum!, la entierran y nos producen daño y dañan. Su hablar es lisonjero, ¿ya? Su hablar es adulador, salamero, astuto. Así es como este enemigo es. Y va a venir a ti, va a venir a mí, va a ir a otros de esa manera, con lisonjas, ¿no es cierto? Adulando, ¡uy, qué lindo esto, qué bonito aquello! ¡Wow! Pero por detrás entierran el puñal. Salamero, ¿no? Te exalta, ¡wow! No, si eres lo mejor, eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, eres mi mejor partner, etcétera. Salamero. Pero por detrás, el puñal. Es astuto, piensa lo que va a hacer, su ejecutar, su actuar, y después saca su verdadera cara. Y es lo que David acá está diciendo. Pero sus palabras al final son como una espada que entierra y que duele. Es triste, pero hay hombres y mujeres así. Y debemos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tener cuidado de ellos. Y actuar como David actuó y como acá en este salmo nos está enseñando. Parte cuarta y final de este salmo, ya miren, 22, versículo 22. Dios se encargará de todo, confiemos en Él. Así lo titulé ya. Dios se encargará de todo, confiemos en Él. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 22? Mira, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¡Qué bello! Hermano, hermana querida, tú que estás viviendo, yo que tal vez estoy viviendo alguna situación de estas características, esta carga que estoy llevando, la carga que tú estás llevando, debemos llevarla y depositarla en el Señor. Y eso es lo que nos dice el salmista acá y nos enseña. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿No? Es como la historia, ¿no?, que hay de un hombre mochilero que iba con una carga muy pesada y llevaba muchos kilómetros caminando con esa carga. Y de vez en cuando miraba hacia atrás para ver si venía algún vehículo que lo pudiera llevar y para que él pudiera descansar. Hasta que después de un par de horas aparece una camioneta y hace dedo, ¿no? Y le para esa camioneta. Y el tipo del chofer le dice, ya, súbete atrás para que puedas descansar. Y va el mochilero feliz, contento, y va ahí con su mochila repleta de cosas, muy pesada, y se sube a la camioneta. Y va ahí el chofer manejando, ¿no? Y a las 15, 20, 30 minutos mira por el espejo retrovisor y se da cuenta que este hombre aún sigue ahí, pero con su mochila puesta. Y se pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué no se la saca para que pueda descansar? ¿Ah? Y muchas veces nosotros somos así. Llevamos nuestra mochila a cuesta y vamos a Dios y oramos a Dios, pero nos levantamos de la oración y seguimos con la mochila puesta sin sacarla y dejarle ese peso, ese problema a esa persona, esa situación en las manos de Dios.
Por eso acá el salmista dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hay algunas cargas más pesadas que llevar que otras, y es verdad, algunas son más pesadas que otras, pero sea cual sea, debemos depositarla y echarla sobre nuestro Dios. Pero un amigo como David, que lo estaba traicionando, ¿no? El familiar que lo estaba traicionando, que se vuelve enemigo, traicionero y peligroso, vaya que pesa, ¿no? Es un peso. No sé si tú hoy tienes ese tipo de peso, pero sea cual sea el peso que tengas, aún parecido al de David, o tal vez no parecido, debemos echar nuestra carga sobre Dios, sobre Jehová, y Él nos va a sustentar. David sabía que aún esta era una carga que Dios podía y debía llevar, y no Él. Y por eso Él invita y Él entendió que debía dejar toda su mochila con toda esta carga, con todo este problema a cuesta, en las manos de Dios, para que Dios pudiera llevarla y Él quedar descansado. Miren lo que dice la otra parte, ve, no dejará para siempre caído al justo. Tal vez, hermano, tú o yo nos vemos y vemos hoy tanto tiempo que ha pasado en todo este problema, esta situación. Llevo meses, años con todo esto, pero hay una promesa acá. No dejará para siempre caído al justo. David tenía que la esperanza y la confianza puesta en Dios, porque él fue persuadido en que su destino no descansaba, hermanos queridos, en las manos de hombres traicioneros, sino que su destino descansaba en Dios. Dios aún era el Señor de todo y sobre todo. Y David lo sabía y podía descansar. Y por eso dice, no dejará para siempre caído al justo. Dios tenía la palabra final en cuanto a que el justo no estaría siempre caído. Y es una gran verdad. Tú y yo como justo, David como justo ante Dios, no vamos a estar siempre caídos. No vamos a estar siempre derrotados por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que nos sostiene, tenemos un Dios que nos invita a que echemos nuestra carga sobre Él y Él nos va a sostener y no nos va a dejar caídos para siempre, sino que nos va a levantar y vamos a salir fortalecidos gracias a Él. Y mira el versículo 23 y final. Dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Imagínense, es triste y es tal vez doloroso, pero es una realidad. Si estos hombres malvados, estos engañadores, estos abuladores, estos hombres que causan daño, no se arrepienten y no se vuelven a Dios, va a pasar lo que dice acá David. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. El Dios fiel no solamente ayudaría y establecería, hermanos queridos David, o al justo. Él también haría descender a aquellos hombres engañadores, sanguinarios, que han causado tanto dolor y problemas al pueblo de Dios, a ti y a mí como pueblo de Dios. ¿Y qué dice David aquí al final? Mira qué bello. Dice, pero yo en ti confiaré. Y esa es la esperanza, hermanos queridos, que tu confianza y mi confianza sigan permaneciendo en Él. El salmo termina con el enfoque de David en Dios y no el enfoque de David en sus enemigos, sino que David se sacó la mochila. David se enfocó en Dios y dijo, Señor, en ti yo confío.
Mis enemigos ahora están en tus manos. Tú haz con ellos lo que tú quieras, pero yo seguiré confiando en ti y yo seguiré amándote y sirviéndote como tú te lo mereces. Él confiaría en Dios y no será decepcionado por Dios. Podemos ser decepcionados por nuestros enemigos, por nuestro familiar, pero nunca seremos decepcionados por Dios. Por eso, hermano querido y hermana querida, te invito a seguir confiando en Dios, a seguir amando y honrando a Dios, a seguir glorificando y sirviendo a Dios. Y el enemigo que tú tengas, el enemigo que yo tenga, dejémoslo en las manos de Dios y Dios se va a preocupar de ellos. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde. Gracias porque nos permite, Señor, entender y comprender tu palabra. Gracias porque podemos tener un Dios maravilloso como tú, un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que nos alienta nuestro corazón cuando está triste, un Dios que quiere llevar nuestras cargas cuando estamos con cargas pesadas. Oh Padre, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra, así como David, Señor, pudo entender que su enfoque debiera ponerlo en ti y no en sus enemigos. Es así como nosotros también debemos seguir viviendo esta vida como creyentes, enfocados en ti y no en el problema, no en los problemas, no en nuestros enemigos, sino que en ti, con esperanza, con confianza, sabiendo que de ti dependemos y tuya es la venganza y tú llevarás nuestras cargas. Padre amado, te alabo y te bendigo en esta tarde y te doy muchas gracias porque tú eres el que trae paz, tranquilidad y seguridad a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te alabamos y dejo todo en tus manos y a cada uno de mis hermanos y de los que van a escuchar y han escuchado esta enseñanza, que tú también confortes sus corazones, le animes y que ellos aprendan y aprendamos todos juntos a confiar en ti y a dejar nuestra carga en ti. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Bendice a cada uno de los oyentes. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Un abrazo, que el Señor les siga bendiciendo y pronto, ¿ya? Pronto nos vamos a ver las caras, pronto vamos a estrechar nuestras manos y vamos a tener nuestras reuniones como las teníamos. Solamente confiemos en el Señor y Él hará.